Cuando yo quiero hacer cerámica necesito hornear, necesito, o sea, someterlo al fuego. Entonces, ¿por qué horneamos? Porque si entendemos la cerámica, es una de las artes del fuego. La cerámica no es una realización que no necesita intervención de algo más, sino que necesita justamente la participación del fuego para que todo se complete y suceda. Dentro de la cerámica, o como padre, como madre de la cerámica, va a desglosarse un montón de técnicas más, como el mosaico, la vitrofusión, el termomodelado. Cuando se sopla vidrio, se hacen las botellas, se hace porque se está termomodelando. O sea, con la intervención del aire, que yo le incorporo a través de la caña, lo que estoy haciendo es aprovechando la posibilidad de modelar el vidrio de otra manera, ya no manualmente. La orfebrería, el fundido de metales, el esmalte sobre metales, todas estas son derivaciones, porque en realidad, si se fijan, particularmente la cerámica pasa a ser la iniciativa, la técnica inicial para todas las demás. Los esmaltes cerámicos en realidad son son vidrios que van a dar también derivación en otro tipo de técnicas. Entonces, porque es una de las artes del fuego, horneamos. Y también horneamos porque completamos el proceso cerámico. El proceso cerámico se termina cuando conseguimos la irreversibilidad del material. O sea, cuando nuestro material fue sometido al calor a tal punto que cuando vuelvo a sacarlo del horno, lo quiero mojar y no vuelve a su estado original. ¿Por qué pasó eso? Porque hubo cambios químicos y físicos en su interior. Por este mismo motivo adquiere dureza y estabilidad y cierta inalterabilidad. ¿Por qué decimos cierta inalterabilidad? Porque siempre es alterable. Evidentemente es mucho menos alterable, puede cambiar sus propiedades con más dificultad cuando está cocida que cuando no está cocida. O sea, yo puedo a un pedazo de arcilla, de arcilla seca a temperatura ambiente, rasparlo con la uña, lo altero, y sin embargo yo agarro un bizcocho y lo quiero raspar y me va a costar muchísimo, si el bizcocho está cocido a la temperatura de maduración de la pasta. Porque voy a encontrar que se desarrolló internamente una serie de procesos que no lo conseguía antes. La famosa lluvia ácida que ocurre, por ejemplo, en las ciudades, con las fábricas que emiten gases, con los autos, con todo lo que puede ocurrir con la contaminación, por ejemplo, influye en los vidrios. En las catedrales góticas se han hecho estudios, y no tan góticas también, o sea, en nuestra catedral y todo, se han hecho estudios, y en la pintura sobre los vidrios que conforman cada una de las vidrieras, que está horneada, se han visto alterada, no ya por sociedad, sino por la lluvia ácida famosa, que tiene que ver hasta incluso con los excrementos de determinados pájaros, que arruinan el material. Y entonces fíjense cómo el ácido puede carcomer, por eso hablamos de cierta inalterabilidad. Esta inalterabilidad es, hasta cierto punto, tiene una permanencia, pero en definitiva es mucho más difícil. De hecho, la estabilidad que nos brinda la cerámica como elemento artificial, extraño a la naturaleza, es tan importante que los arqueólogos valoran muchísimo las elaboraciones cerámicas para los estudios sociológicos. ¿Por qué? Porque entienden que ahí se puede estudiar la tecnología desarrollada, el grado de tecnología, los materiales que utilizaban, más allá de toda la cuestión simbólica, lo que fuera. Pero son como elementos que han perdurado, mientras la madera ya se percudió, mientras la piedra podría ser también, pero me habla parcialmente, la cerámica es mucho más rico como información. Y bien, entonces, ¿qué sucede adentro del horno? Vemos que dentro del horno tenemos que partir de un principio básico fundamental.
En el horno existe este principio. El foco caliente va a emitir calor y va a ser absorbido por el foco frío. De lo caliente va a ir a lo frío. En una habitación yo prendo una estufa, en principio va a estar caliente solamente la estufa, pero de a poco va a ir calentándose toda la habitación. Si yo prendo un soldador para soldar un elemento de electrónica, el soldador primero va a estar caliente, pero cuando toca la otra superficie, calienta la otra superficie. Si el soldador tuviera muy poca potencia, calentara muy poquito, evidentemente la transmisión de calor se la va a chupar todo el otro elemento. Por eso siempre el foco emisor, para calentar mucho, tiene que ser mayor que el foco frío, el foco receptor. Por lo tanto, nosotros el desafío de los hornos es calentar mucho para que se reciba y crezca la temperatura a mucho. Porque si yo tengo una estufa prendida y abrí la ventana y estoy en pleno invierno, todo el calor que entra se va a empezar, va a llenar la habitación, pero se va a empezar a ir, porque está más frío afuera después. Y entonces esto es lo que tenemos que conseguir. ¿Cómo aprovechamos nuestro calor? ¿Cómo hacemos para que ese foco caliente al foco frío, pero no se me escape el calor? El calor se conduce de tres maneras. Físicamente hablando son tres maneras: la conducción, la convección y la radiación. La conducción por contacto. Las paredes, las placas, los pilares del horno, cuando se calientan y yo los apoyo, la pieza está tocando uno de estos elementos, están recibiendo calor. Por ese lado recibe calor. Cuando yo pongo una bolsa de agua caliente en la cama y la toco con los pies, estoy recibiendo el calor directamente de ahí. No quiere decir que sea indirecto de las otras maneras, pero de alguna manera hay una mediatización. En este caso hay una cuestión más directa, por conducción, por convección. Si yo caliento el aire, un caloventor, ¿qué hace? Calienta una resistencia y hay un emisor de aire que fuerza el paso del aire. Y eso hace que caliente el aire. Esto se llama convección. Prendo el horno de la cocina de mi casa y se calienta toda la cocina y hace calor en la cocina, porque se crea una atmósfera, se crea un ambiente, se transmite a través del aire, se mediatiza a través del aire. Y por radiación. La radiación es la incandescencia del elemento que está emitiendo calor, que también puede ser que se combine con la convección o se combine con la conducción. Pero hay un elemento que genera el calor. Esta radiación empieza, por más que no haya movimiento de aire, la radiación emite calor. Generalmente en los hornos de cerámica, en los hornos eléctricos, las resistencias, que son este rulo que vemos, parece un alambre común, pero es un alambre especial, en realidad están irradiando el calor porque hay muy poco o nulo el movimiento de aire, no hay corriente de aire adentro del horno. Es cierto que en principio el horno se va a calentar, el aire que está dentro se va a calentar y va a subir, pero en un cierto momento toca el techo y enseguida baja y ahí se unifica todo. Así que la posible circulación de aire es muy poca. Entonces, lo que se aprovecha especialmente es la conducción y la radiación, y la convección que ya se generó y que va a completar el calentamiento en el horno. En otro tipo de hornos no existe por ahí la radiación, sino que es especialmente convección, porque y en consecuencia, como esta convección va a entrar una corriente de aire caliente, va a calentar otros elementos que también van a transmitir calor. Entonces vamos a ir entendemos por este lado cómo funciona, qué es lo que ocurre dentro del horno. Además... Marcelo, ¿puedo sí, hacerte una pregunta? ¿cómo no? Para ver si tomé nota bien. Conducción y radiación se aprovechan en los hornos la conducción y la convección se aprovechan en el horno y la radiación lo completa, ¿es así? En realidad, mirá, la radiación no lo completa, sino que lo genera el calor. En todo caso, lo puede completar una conducción, una convección, el movimiento del aire.
pero no, si no tenés radiación no vas a tener calor, porque hay una transmisión que se agota. Acordate que lo que queremos nosotros es mantener y hacer crecer todavía la temperatura. Por eso necesitamos un generador de calor. Esa es la idea. Bien. ¿Qué pasa también? Se producen cambios químicos y físicos dentro del horno, en la pasta, en el material. Para tener una tabla muy genérica, de 0 a 100 grados se va a producir lo que sería la pérdida del agua de amasado. Entendemos bien, no es que yo termino de modelar una pieza y la puedo poner en el horno estando empapada. No, tengo que dejarla secar a temperatura ambiente, que pierde el agua de amasado. Pero así todo, generalmente la pieza puede volver a adquirir humedad, por ejemplo, una humedad ambiente, un momento muy húmedo, mi taller es muy húmedo. Puede ser que absorba agua y no la note yo, no la vea, pero se haya mojado de alguna manera algo. Puede ser que las paredes con las que haya armado mi pieza sean paredes gruesas. Por lo tanto, puede ser que esa pared gruesa contenga agua en su interior, aunque yo no la vea y aunque aparentemente esté seco. Recuerden ustedes que el secado de una pieza y el calentamiento va desde afuera para adentro. Distinto a lo que pasa en un microondas, en un hornito microondas, el calentamiento es de adentro hacia afuera, porque hay un movimiento molecular. Pero aunque algunos estén pensando esto, imposible cocinar en un horno microondas porque la potencia no alcanza, hacen unas experiencias de unos hornitos que son una especie de cajitas que sirven para cocinar en un botón, una cosa así. Pero es para hacer una experiencia a ver cómo se reaprovecha el calor que se genera en esa cajita. Pero el horno solo necesitaría una potencia mucho mayor para lograr algo de eso. Igualmente, la rapidez con la que va no nos conviene para nada. Entonces, no, medio de gusto pensar en ese tipo de sistema. Entonces, de 0 a 100 grados, a los 100 grados hierve el agua, 100 grados centígrados estamos hablando, se pierde el agua de amasado. Tengo que ir lentamente, ir creciendo para esa pérdida. De 275 a 380 grados en el medio me voy a encontrar con que se quema la materia orgánica. Parecen medidas demasiado exactas, sin embargo son temperaturas en general. Hay un rango más o menos, pasado los 250 y ahí nomás de los 350, se está quemando la materia orgánica. Y aunque yo no sepa, a veces el material, y aquí va lo que hablábamos recién de las arcillas, estas pseudo arcillas naturales, todas las arcillas son naturales, entendamos, ¿no? Pero estas arcillas que yo puedo extraer de cualquier lado, contienen materia orgánica, sea porque estaba alojada en la superficie a 50 centímetros, 60 centímetros de la capa de humus de un terreno natural en la provincia de Buenos Aires, podemos encontrar la primera capa de arcilla, una arcilla que por ahí no es tan plástica, una arcilla muy mezclada con humus y por lo tanto con materia orgánica. En el lecho de un río consigo arcillas muy ricas. Sin embargo, esas arcillas están plenas, plagadas de materia orgánica. Materia orgánica que nos va a favorecer en el amasado, porque nos otorgan plasticidad, pero no nos favorecen en la cocción si yo no tengo en cuenta que tengo que quemarlas. Mejor dicho, no en la cocción, sino en el producto final. Si ustedes seguramente habrán visto, el ejemplo viene muy bien, cuando ven los ladrillos. Un ladrillo está cocido. Primero que es una arcilla, el ladrillo común, estamos hablando, ¿no? Es una arcilla poco refinada, porque ahí está la gracia, de que el ladrillo no sea tan caro. Si yo extraigo una tierra muy fina, muy cara, en el sentido de la elaboración que necesita, el ladrillo será muy caro, por lo tanto no me conviene. Entonces yo tengo que partir de una arcilla muy rudimentaria. Esta arcilla, que no deja de ser arcilla, hay que limpiarla un poco, pero va a continuar teniendo materia orgánica fina incluida. Cuando se realiza la cocción
la cocción de un ladrillo no es una cocción parejita, controlada, sino que de la misma cocción, que son grandes torres, eso se puede ver, hay mucha información de eso, que se arman con ladrillos, grandes piras serían, grandes amontonamientos de ladrillos bien acomodados. Hay ladrillos que reciben más calor, otros que reciben la justa y otros que reciben menos calor. Por lo tanto, hay ladrillos más de primera y de segunda. Los ladrillos que han recibido más calor pueden llegar a doblarse, pueden encontrarlos doblados o pueden encontrarlos más quebrados, y los ladrillos que tienen menos calor se parten muy fácilmente. El ladrillo intermedio, que está controlado, que es el que más cantidad salen, es el que se utiliza para la construcción. Pero más allá de eso... Marcelo, sí. ¿Qué característica tiene el ladrillo refractario distinto al otro, por ejemplo? Bien, espera que termino de hablar de este ladrillo y te digo lo refractario. El ladrillo común, cuando se quema, cuando está mal cocido, tiene un alma negra, le dicen. Habrán visto algunos ladrillos partidos que tienen un interior negro. Eso es que no se terminó de quemar la materia orgánica, por lo tanto el carbón, el carbón ha quedado instalado ahí adentro. Esto le da dureza dispar dentro del mismo ladrillo. Por lo tanto, es un ladrillo de segunda. A veces se da porque no se quemó o porque se quemó muy rápido y se arrebató y se selló la pared y no alcanzó a filtrar o a evaporarse o a eliminarse el carbón correspondiente a la materia orgánica. Entonces, si yo tengo una pasta que no está controlada, no está estandarizada, no es la pasta comercial, tengo que controlar que se desarrolle también lentamente este proceso de eliminación para lograr que se pierda el material, la sustancia orgánica, mejor dicho. Bien, un paréntesis para responder entonces a la pregunta. Un ladrillo refractario, en realidad, es un término que utilizamos para determinados tipos de ladrillos que, digamos, que nosotros queremos establecer, un rango que queremos establecer. ¿Qué significa esto? La refractariedad es una propiedad que tienen los materiales, ciertos materiales. La refractariedad es la capacidad, la particularidad, la propiedad que tienen los materiales de rebotarnos calor, de aguantar y de rebotar calor, en términos más comunes. Y esa posibilidad de aguantar el calor y de devolvernos calor, la puede tener un ladrillo común, un barro rojo, si yo entiendo que necesito que se caliente hasta ahí. Ahora bien, en un horno de cerámica, o en la cerámica, hablamos de materiales refractarios, aquellos materiales que están construidos a mayor o resisten más temperatura que la temperatura de la arcilla que estoy cociendo. Entendámonos. Un ladrillo, un barro rojo, una teja, una maceta, necesita alrededor, vamos a hablar así en términos muy genéricos, de 900 a 950 grados para llegar a su punto de maduración. Yo puedo cocinar con un ladrillo, el horno, construir mi ladrillo, si yo siempre voy a construir macetas, con un ladrillo que soporte 1100 grados. ¿Por qué? Porque esta pasta roja nunca se va a enterar la total resistencia de este material. Ahora, si yo quiero cocinar porcelana, que necesito 1200 grados, vamos a ponerle, yo no puedo usar este mismo ladrillo de que aguanta 1100, sino que necesito un ladrillo que aguante 1300 grados, por lo menos 1250, para decir, tengo un pequeño changüí, para decir que mi pasta no hace, la cocción de esta pasta de porcelana no hace que se funda este ladrillo. Porque esto es lo que pasa cuando un material se pasa de temperatura, una arcilla. Se pierde el material, pierde la capacidad de resistencia. Por lo tanto, se termina fundiendo. Entonces, un ladrillo refractario es el ladrillo que soporta más temperaturas, tiene arcillas, está construido con arcillas que resisten mucho más calor, un poder calorífico mayor que el de la arcilla que estoy cocinando. Entonces, es esa capacidad que tienen esos materiales. Nosotros decimos que
los ladrillos con los que están construidos los hornos, cuando compran un horno, hoy que hablamos de la compra de hornos, dicen hasta 1300 grados. Quiere decir que el ladrillo se va a bancar 1300 grados. Pero si yo quiero comprarme un horno para hacer porcelana, posiblemente no tenga ese mismo ladrillo. Porque primero que a veces no son tan reales esos 1300 grados. Y segundo, porque no se puede jugar al límite con el material, menos en este tipo de temperaturas. Hay que buscar todavía más resistencia térmica. Y para eso hay otros materiales, por ejemplo, la inclusión de carburo de silicio, que van a darle mucho más refractariedad. Entonces, las propiedades, las características son, el material va a ser más resistente que la temperatura a la que va a llegar el horno, para que tenga esa posibilidad de cocinar y de no perder propiedades morfológicas el ladrillo, se va a fundir si no. ¿Se entiende entonces de qué se trata? Sí, perfecto. Bien, entre los 400 y los 600 grados se produce la eliminación del agua química, y ahí entramos en otra parte. La arcilla tiene 2 moléculas de agua en su composición. Por lo tanto, el agua esa, así como se evaporó el agua de amasado, que estaba por fuera, se va a evaporar también el agua de composición, el agua química. Y al irse el agua química, estaba conformando, junto al sílice, junto a la lúmina, estaba conformando una tríada que ayudaban a que fuera denominada arcilla. Pero resulta que al quemarse estos 2 elementos que quedaron libres, la lúmina y la sílice, dicen, no sabemos qué hacer, y empiezan a transformarse. Y se produce lo que se llama una disociación de los silicatos, de los carbonatos, una serie de transformaciones que ahora son químicas, hasta el momento eran físicas. Pero cuando empezó a perder el agua de composición, el agua química, la transformación química que se produce marca el punto de irreversibilidad. Porque no es que yo pudiera sacar la pasta a los 600 grados y la vuelvo a mojar y se me va a deshacer. No, ya perdió el agua compositiva. Entonces será un bizcocho muy tosco, muy rústico, pero es un bizcocho ya no vuelve para atrás. Le faltarán desarrollos de otras cosas, pero ya está irreversible. Entonces, si seguimos calentándolo, el material va a ir, primero se disocian los elementos y luego buscan la forma, pero se quedan quietos. Las piezas siguen formándose, no sé qué se me desarma la pieza. Pero va a empezar a volver a recombinarse estos elementos para, especialmente el feldespato, que también participa en esto, el cuarzo, formando estructuras nuevas. Ya estamos hablando de términos muy químicos, pero se producen estructuras de relacionamiento nuevas que van a hablar, se va a hablar de una fase vítrea que se forma internamente. Y la formación de ciertos vidrios especiales, muy especiales, como la mulita y la silimanita, que son 2 estructuras vítreas internas que le van a dar la dureza a la pasta y la sonoridad. De ahí que la tocamos y parece una campanita, es porque se ha desarrollado más fase vítrea. Por eso muchos ceramistas más cancheros, cuando sacan la pieza del bizcocho, la golpean y dicen, esta le falta temperatura o no le falta. Qué distinto es golpear una taza con un palito y golpear una maceta, porque la maceta no va a sonar de la misma manera que la taza, porque llegó a una temperatura distinta. ¿Y esto por qué se da todo esto? Porque cada material va a estar dispuesto o tiene la posibilidad de desarrollar determinadas fases. Mientras el ladrillo llega a una determinada fase vítrea mínima, vamos a llamarlo así, la losa tiene la posibilidad de todavía desarrollar más fases vítreas, el grés y la porcelana mucho más. Por lo tanto, se sigue creciendo en esto, pero no todas las pastas pueden ser cocidas a más temperatura para que tenga más fase vítrea, porque del punto de maduración se pasa al punto de fusión. Y en el punto de fusión es cuando volvemos a reconstruir la lava de la que fue origen nuestra arcilla hace muchísimos años. Entonces, cuando nosotros jugamos a esto, a hacer cerámica, lo que estamos haciendo es tratar de devolverle a la arcilla ciertas propiedades que tuvo en su génesis.
En todo esto se va dando en el horno una dilatación de los elementos y porque hay un mayor movimiento molecular. Decimos que los elementos entran en crisis. Elementos, decimos pared, decimos resistencias, decimos piezas, decimos placas, decimos pilares. Todo lo que está dentro del horno se dilata un poquito y luego se contrae. Un recorrido sobre los distintos tipos de hornos, desde los primitivos hasta los un poco más sofisticados, pero siempre manteniendo el tema de los combustibles más de leña y distintos combustibles, apartándonos de lo que es el gas y la electricidad, ¿sí? La energía de la electricidad. Bien. Lo que les quería compartir primero, bueno, es la definición, ¿sí? Un poco de lo que estuvo hablando Marce, de todo lo que sucede ahí adentro, ¿sí? La definición de horno, este concepto de cámara o receptáculo, donde parcialmente cerrado, ¿sí? Hablamos siempre parcialmente cerrado porque necesariamente necesitamos la entrada de oxígeno para la combustión, ¿sí? Que tiene la capacidad de retener el calor que se produce en su interior mediante la combustión, si esta combustión del combustible que se está utilizando, y generando todas estas transformaciones químicas y físicas de las cuales hablaba Marce en determinados materiales, ¿sí? Lo que decía Marce, tanto en material refractario, en este caso la cerámica, podría ser cualquier otro elemento que esté dentro, que va a cambiar en la forma química y física en la cual estaba presentado antes de estar expuesto al calor. Y recordar algunas cuestiones que van a estar trabajando tanto en cómo se diseñaban los hornos, ¿sí? A los que tenían que tener atención quienes los utilizaran, ¿sí? Esto del control de la temperatura y la mantención, el templado, ¿sí? Cuando veamos los distintos tipos de hornos en distintos lugares y distintos tirajes y demás, estas cuestiones que aparecen acá van a ser parte del por qué estaban diseñados de ciertas maneras estos hornos, ¿sí? Control de temperatura, la mantención de esa temperatura, ¿sí? El templado, evaporación del agua, tanto esta de que hablaba Marce, del amasado, como la química, esas dos moléculas de agua que vienen unidas a la que es la molécula de la arcilla con la de aluminio, y las dos moléculas de sílice, que es la que se va a perder cuando hablaba Marce de la evaporación del agua química, ¿sí? La trayectoria del calor dentro de lo que es la estructura del horno, el uso de los antiplásticos en las pastas, la importancia en relación al choque térmico, que también está vinculado a todo lo anterior, y el tema de las atmósferas, el tener presente las atmósferas oxidantes, ¿sí? Que es cuando está la gran presencia del oxígeno, y las reductoras, que es cuando se reduce el acceso del oxígeno, y por lo tanto la combustión termina de consumir el oxígeno que queda dentro de las cámaras, ¿sí? No hay ventilación, sino que se cierra, ¿sí? Eso después se puede volver a reabrir, volver a ser oxidante, pero para tener en cuenta estas dos grandes tipos de atmósferas, ¿sí? La oxidante con la gran presencia de oxígeno, y la reductora, que es cuando se cierra ese acceso del oxígeno y se consume el oxígeno que está dentro, ¿sí? La clasificación de hornos, yo hice un punteo más que nada para organizar la información. En cuanto a la trayectoria del calor, vamos a ver tipos de tirajes, ¿sí? Estructuras, si son permanentes, si son efímeras o de corta duración, y estructuras de cantidad de cámaras, ¿sí? Tipo de bóvedas, y el combustible que se va a usar, ¿sí? Cuando hablamos de trayectoria del calor, en relación a lo que son las estructuras de horno, ¿sí? Vamos a hablar de distintos tipos de tirajes. En estas imágenes que tengo acá son como de hornos un poco más sofisticados en el sentido del diagrama, pero después cuando veamos los distintos tipos de hornos más primitivos o previos, ¿sí? Van a tener la misma lógica, nada más que con distintas formas de armarlos, ¿sí? Tenemos tres grandes tirajes, hay uno más que no se los presenté, que ahora se los comento. El vertical ascendente o de tiro superior, ¿sí? Antes que eso, partir de las partes del horno para estar más o menos en sintonía, ¿sí? Una cámara de combustión, ven que ahí en los diagramitas aparece el fueguito. La cámara de combustión es donde se va a preparar ese fuego, ¿sí? Si estamos hablando de leña o de
de material de combustible, ¿sí? Ahí se prepara, es la cámara donde se va a generar el calor o el fuego, la cámara de cocción, ¿sí? Donde van a estar las piezas, y el tiraje, ¿sí? En este caso es el vertical, y la trayectoria del calor, ¿sí? Es el camino que va a hacer ese calor, que por física misma el calor tiende a ascender, por lo tanto van a ir para arriba, pero dentro del horno van a tener una trayectoria particular. En el primero, ¿sí? Es vertical ascendente de tiro superior, el calor comienza obviamente en la cámara de combustión y va a ascender, ¿sí? Por la misma física a través de las piezas. Ven que acá tiene como cuadraditos, simula, digamos, que no es un corte, un piso, que una división, sino que el calor y el oxígeno atraviesan, ¿sí? Donde van a estar las piezas, y el tiraje sí es vertical, o sea, el calor asciende y derecho para arriba. Después está el más común, el más utilizado también junto con el ascendente, que es el de tiro transversal. ¿Sí? Como lo dice su nombre, atraviesa, ¿sí? La estructura del horno, en la cámara de combustión y la cámara de cocción, digamos, donde van a estar las piezas, y va a ser ascendente mediante una chimenea o un tiraje, pero va a atravesar, ¿sí? La estructura. Fíjense que en todas las imágenes, este es abovedado, este tiene una leve bóveda, pero siempre los ángulos dentro de lo que es la estructura del horno están redondeados, ¿sí? Esto facilita como la trayectoria del calor, ¿sí? Dentro de la estructura. Y el último es el de tiro invertido o tiro cruzado, que tiene pequeñas paredes dentro de la estructura que hacen que el calor sigue la trayectoria que se le presenta en cuanto al espacio, ¿sí? Entonces está la cámara de combustión, el calor al chocarse con la pared que está interna acá, necesariamente va a ir para arriba, además por esto de lo físico del calor, y choca contra el piso, el techo de la bóveda, y vuelve a descender, ¿sí? Entonces por eso se le llama que hace un tiro cruzado o invertido, va para arriba, vuelve a bajar, y necesariamente busca por dónde salir, y va para arriba de nuevo, ¿sí? Por la chimenea o el tiraje que tenga disponible. Hay un tipo de horno más, que acá no se los puse, que es el de tiro continuo, que hubo creo que un arquitecto, no sé si era arquitecto, pero un hombre que diagramó el horno Hoffman, que era de tiro continuo. Entonces había desarrollado todo un sistema de cámaras y de que siempre era un tiro continuo y el calor circulaba constantemente, pero me parecía que era demasiado para hablar de eso ahora, cuando vamos a ver algunas cosas más básicas. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. En la facultad, ¿qué tipo de horno usamos? ¿O qué se usa? ¿En qué sentido? ¿Qué tipo? Son eléctricos, de resistencia y de consumo de energía eléctrica. De tiro, de tiro, de carga frontal. Ah, ahí sí. ¿Sí? Bueno. Hay uno de tiro superior, de carga superior, pero no sé si estaba en uso. Pero son de consumo de electricidad, eso voy, de eléctricos. Perdón, lo que tiene que quedar claro, me parece que por ahí ellos no asocian todavía, es que todo horno eléctrico, por ejemplo, es de atmósfera oxidante, siempre. Y todo horno donde hay fuego, gas o leña, generalmente es reductora. Nosotros tenemos en esa clasificación que hiciste recién, nuestros hornos eléctricos son todos de atmósfera oxidante. Más allá del tiraje que tienen, que no tiene tiraje, porque el tiraje tiene que ver con el fuego. Claro, sí, sí. No tiraje, me confundí, yo le quería decir de carga superior o carga frontal en referencia a la carga. Bien, en cuanto a la estructura, sí, vertical, horizontal, esto es propiamente de cómo está armado. Después esto de parcialmente cerrado, porque no podemos decir que está completamente cerrado por esta necesidad de que necesitamos del oxígeno y que haya un ingreso mínimo de aire para que se pueda generar esa combustión, porque si no el fuego sin oxígeno no puede trabajar. Los hornos o horneadas en realidad abiertas, ¿sí? Vamos a ver las quemas a cielo abierto. Y en cuanto a la cantidad de cámaras, porque cuando veamos los distintos tipos de hornos que hay que se crearon en distintos
territorios, también va a entrar en juego la cantidad de cámaras, ¿sí? Y esto que yo les decía de corta duración y la permanente de quedarse fijo en un lugar, la estructura, ¿sí? Los tipos de combustible, ¿sí? Acerrín, materia orgánica, puede ser paja, bueno, leña también, estiércol se usa y se usaba mucho, ¿sí? De los animales que estuvieran en ese lugar. Carbón mineral, bueno, leña ya lo nombré, y le separé gas y electricidad, ¿sí? Más que nada electricidad como energía, que lo va a retomar Marce después al final de este power, y el gas, pero no tienen tanta relación con el tipo de hornos que vamos a ver ahora, ¿sí? Sino más con los industriales esos. ¿Sí? Tipos de combustibles, acerrín, leña, ¿sí? Todo lo que da materia orgánica seca, ¿sí? Que se pueda lograr una buena combustión. Y vamos a empezar con los distintos tipos y empezar a analizarlos un poco. Los abiertos, ¿sí? Quemas a cielo abierto, las hogueras piramidales o las piras, pozos abiertos. ¿Sí? Acá les puse, y de corta duración, les puse estas imágenes para que vean cómo todo lo que nombró Marce al principio, esto de la importancia de ir lento en una horneada, el templado, la evaporación del agua, tanto de la propia de la pasta como de la química, ¿sí? Cómo también se mantiene, aunque sea una quema a cielo abierto, bien abierto y efímera, y que después queda en cenizas, no hay una estructura armada para eso, cómo se mantiene, ¿sí? Esto es el comienzo de del fuego lento con leña fina, ¿sí? Y cómo se van templando las piezas y cada vez se van acercando más al centro del calor hasta que, y se va agregando distintos tipos de leña y grosor de leña, que van a ser los que van a producir más calor, ¿sí? O mantención de altas temperaturas por más tiempo hasta estar cubiertas, ¿sí? Con leña, ya en la última instancia, y que después obviamente hay que mantener esa quema y esa temperatura lograda, pero lleva el mismo proceso que después van a ver con Marce en los hornos eléctricos, lo que vieron recién, solo que se hace con otro tipo de combustible y otra forma de quema, ¿sí? de cocción, pero lleva la misma lógica, el templado, la evaporación del agua, ¿sí? Hasta después lograr la buena temperatura para poder bizcochar y mantenerla, ¿sí? Por largos periodos de tiempo, agregando combustible, en este caso la leña. Este es otro ejemplo, a cielo abierto, esto es de pozo, horizontal, y en lo que habían hecho en esta quema era poner todas las piezas con materia seca, ¿sí? Más fina, acerrín, ramas más finas que tienen un tipo de combustión un poco más rápida, pero no es tanto como la leña que después le ponen arriba, que esta es la que va a mantener después, cuando tome bien la combustión de todo este material, va a ser el que logre mayor cantidad de temperatura, ¿sí? Y sería el proceso hasta que quedan cenizas, y ahí quedaría así la horneada. Hornos más permanentes, hablábamos de la estructura, estructuras fijas que permanecen en un lugar. Cuando veamos la parte de historia, va a estar totalmente vinculado al tipo de vida, ¿sí? De quien llevara a cabo la quema. Estos son algunos ejemplos. ¿Sí? Acá está, ven la cámara de combustión. Este es de bóveda redondeada, ¿sí? de bóveda. Y acá no se ve, pero tienen como unas puertitas que es por donde se cargan las piezas, y esas puertitas o se le pone una puerta de hierro o algún material que pueda sellar la puertita esta por donde se cargan las piezas, o muchas veces también con mismos ladrillos, con adobe, se cierra, ¿sí? Para que el calor siga la trayectoria que tiene que seguir. Después hay un tiraje por ahí, acá atrás no se ve, ¿sí? Y después cuando se termina la quema, se abre y se pueden sacar las piezas. Este es un horno inglés de forma de botella, para más cantidad de piezas, ¿sí? Pero eran para darles ideas de a lo que nos referíamos con hornos más permanentes. En la parte de historia, esto que yo les decía, cómo el estilo de vida va a afectar el tipo de cocción que se llevaba a cabo, ¿sí? O las quemas, o el tipo de horno, empezando por el hombre controlando la naturaleza y el fuego, ¿sí? Y por lo tanto la temperatura,
y vamos a ver algunos tipos en relación a la vida nómade, ¿sí? Esto de ir de un lado para el otro, entonces las quemas van a ser más efímeras en el sentido de que no van a tener un lugar fijo, mientras se van trasladando, van haciendo las quemas a cielo abierto, las hogueras estas de pozo, o más relacionado al sedentarismo, ¿sí? Cuando empieza lo que es la agricultura, la cría de animales, estructuras más permanentes y otro tipo de combustible también, entra en juego también lo que es el estiércol, ¿sí? Otro tipo de combustible que tal vez antes no estaba presente. A modo de ejemplo, culturas precolombinas del territorio argentino, así en el noroeste, por ejemplo, la cultura Belén, la cultura de Santa María, de la Guada, ¿sí? La Candelaria, bueno, después en el territorio argentino un montón, solamente para dar un ejemplo, van a ser, por ejemplo, estas quemas primitivas, ¿sí? Que se van a dar en pozo, ¿sí? O como vimos el ejemplo de las efímeras con la leña, y les agregué que muchas culturas también lo hacían, después lo vamos a ver en la parte de Oriente, el aprovechar el declive natural del territorio para armar unos pequeños recintos para hacer quemas, aprovechando el declive, y van a hacer quemas, ven, de trayectoria transversal, ¿sí? Si bien no eran las primeras imágenes que les mostré de ejemplo del tiro transversal, sigue exactamente la misma lógica, ¿sí? Aprovechando el declive y obviamente el calor que asciende, podrían hacer una quema con un tiro transversal, ¿sí? Aprovechando el territorio que tenían a disposición, ¿sí? Y también acá es como un corte en realidad esta imagen, o sea, muchas veces se utilizaban restos de cacharros rotos como para generar esa refractariedad también y aumentar lo que era el calor dentro de la horneada. Cuando empiezan a hacer las culturas más sedentarias, ahí sí empieza a haber más estructuras, ¿sí? Más permanentes. Y les puse un ejemplo, este es un tipo de horno también de ese estilo, pero tiene distintas bocas para generar más entrada de calor por distintas cámaras de combustión. Tiene una sola cámara de cocción, pero sí distintas de combustión de forma circular, entonces podían generar más calor y llegar a otras temperaturas. Bueno, les puse un ejemplo del antiguo Egipto, ¿sí? Hornos de tiraje superior vertical, el primer tiraje que les mostré, ¿sí? La misma lógica, cámara de combustión, y las piezas estaban dentro de lo que era el mismo tiraje, bien directo, bien recto, ¿sí? Antigua Grecia, ¿sí? Pinas que destaca, que eran placas de cerámica o también podían ser de madera, daba cuenta de cómo fue la estructura de los hornos para lo que era la cerámica griega, ¿sí? Esta foto la saqué en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, ¿sí? Que daba cuenta, por ejemplo, de cómo el control de la temperatura tenía que ser muy exacto. Esto lo encontraron en un sitio arqueológico, estaban fundidas todas estas aceiteras, sacaron como un bloque y expusieron cómo era todo lo que era la horneada y cómo se les había pasado de temperatura. Entonces se había fundido, se les había pasado totalmente de temperatura y las piezas se les habían fundido en un solo bloque. Tiene la misma lógica, ¿sí? Estos tienen la cámara de combustión al ingreso, cámara de cocción, el calor asciende, atraviesa la división que permite el paso de aire, ¿sí? Cámara de cocción y el tiraje, ¿sí? Esto es lo que yo les decía de las puertas que se les ponen a los costados, es solamente para carga y descarga, ¿sí? El horno romano, la misma lógica, le va a agregar también algunos pilares y muchas veces cocían bizcocho en una parte y otro tipo con vidrios en la parte superior. Y ya más al final van a incorporar distintos conductos de tiraje para un manejo mejor de lo que eran las temperaturas y el calor dentro del horno y a través de las piezas, ¿sí? Y ellos van a incorporar también, que no lo puse, el sistema también de pisos dentro del horno, ¿sí? Empezaron a agregar divisiones y ponían piezas dependiendo de lo que querían lograr en distintos pisos dentro de la cámara.
cámara. La parte de Oriente, sí, este es un ejemplo de hornos chinos, ellos también aprovechaban el declive natural, en los que son más simples, aprovechando el declive natural, o en talud, o terraplén, aprovechaban el declive natural y la trayectoria transversal, como los que les mostré al principio de las primitivas, ¿sí? Siempre fíjense, cámara de combustión, cámara de cocción y el tiraje para que salga el calor, ¿sí? Y va a empezar el concepto de varias cámaras. Ahí se ve bien el ejemplo, ¿sí? Inclusive tenían tabiques, esto de que yo les decía que hacían invertido, ¿sí? Los que son de multicámara, que después vamos a ver un ejemplo japonés, justamente permitían que el calor haga esa trayectoria invertida. Nosotros lo vimos al principio con una sola cámara, pero al tener multicámara, ¿sí? El calor hace más recorrido, más lento, y se va manteniendo más, entonces se generan muchas más temperaturas y se logran cocciones de distintas pastas que necesitan de esas temperaturas más altas. Lo mismo, ¿sí? Nada más que un ejemplo del territorio de Corea, aprovechando el declive natural. Este es el horno multicámara o noborigama que se le llama. Acá está el corte, para que vean cómo cada cámara tenía tabiques y paso del calor y del aire, ¿sí? Entonces, la trayectoria del calor que empezaba acá en la cámara de combustión, ¿sí? Empieza el recorrido por bóvedas redondeadas, y el calor necesariamente llega al tabique, tiene que bajar y hacer esos recorridos de tiro invertido. Además de ser de tiro invertido, ahora es múltiple porque tienen distintas cámaras, y generaba más calor, la trayectoria más lenta al ser invertida, entonces más altas temperaturas para cocer distintos tipos de pasta de alta temperatura, como por ejemplo la porcelana. Y bueno, y después el tiraje, que el tiraje como el resto de los hornos, ¿sí? Algunos ejemplos de Europa Occidental, vamos a ver solo algunos, más relacionados con la producción industrial o grandes cantidades de producción de piezas cerámicas, ¿sí? Esta es más un horno de ladrillo, pero lo puse para que vean también como la misma lógica, nada más que a gran escala, ¿sí? Cámaras de combustión, ¿sí? Esta es la gran cámara de cocción con un tiraje sobre el techo, ¿sí? Y acá está el corte, que si lo ven, digamos como el calor va por debajo y tiene como un enrejado, no sé cómo estará armado dentro, ¿sí? En lo cual pasa el calor y asciende, ¿sí? Y el horno de forma de botella inglés, que vimos al principio cuando hablábamos de los permanentes, también para grandes producciones cerámicas y de cerámica inglesa, la misma lógica, ¿sí? Tiene la cámara de combustión, cámaras de cocción y el tiraje, que este es bien vertical, ¿sí? Tiraje superior. Tengo una pregunta. Estos, los hornos tipo inglés, ¿son los que se usan en la fábrica de ladrillos? Por ejemplo, la que está en Gonet tiene unos hornos parecidos a esos, ¿no? No me acuerdo cómo la de Gonet, pero me parece que sí. Inclusive este, el del alemán, también es de ladrillo. Hay otro ejemplo acá que también se usaba, y muchas veces también de carbón, pero me parece que sí. No sé, Marce, si vos sabés, yo no recuerdo cómo es el de Gonet, pero es el de Tibor, es el de Tibor el que hay en Gonet. Claro, lo que pasa es que es diferente el horno, el de Tibor, tiene un salón grande. Bueno, no sé si vos le explicás, Marcelo. No, sí, está bien, Ángela, te iba a decir eso. El Sí, Tibor tiene como una especie, ustedes lo ven sobre Camino Centenario, van a ver que está en el estacionamiento de Walmart, ahí saliendo, tienen un horno que están reconstruyendo. Y es como una gran habitación, no se parece a este, se parece al anterior que mostraba Irina, que más el galpón ese, con varias entradas. A se parece un poco más al de la producción industrial pero tiene otras arcadas y calculen ustedes que, como les decía, yo se apilaban, se amontonaban muchos ladrillos adentro, una producción, o sea, no se horneaba todos los días acá, se horneaba, qué sé yo, 2 o 3 veces por año,
pero cargando muchísimo, y por ahí, según la cantidad digamos, de venta, podrían llegar a producir más. Pero lo que ven también en Walmart es que han preservado, en el mismo terreno, porque son de la misma fábrica, han preservado chimeneas, pero no el horno. Era parte del horno, lo que se ve es la chimenea original, es así. Sí, Irina. Pero se desmoronó el horno ese, hay partes que se desmoronaron, sí. Y la habían ocupado adentro. Yo en una época entré a ver, era gigante ese horno, y ahora están restaurando toda la parte del techo, no sé si llegarán a cerrarlo. Bien, acá les traje algunos ejemplos más, como para que vean otros tipos de horneadas y quemas. Sí, estas son algunas de la India, y lo tomé porque retoman otra vez esa idea de utilizar cerámicas ya horneadas o restos de cacharros rotos, superpuestos arriba, ¿sí? Para generar esta refractariedad del calor, ¿sí? Este de acá abajo es de tiro vertical, y la cámara de combustión está como bajo tierra, y bajo tierra en el sentido que hacen un hueco y arman el fuego, y la cámara de combustión está ahí abajo, y es tiro vertical, ¿sí? Las piezas están en esta cámara que está abierta, ¿sí? Y estos son también de tiro vertical, la misma lógica, ¿sí? Nada más que estilo de horno árabe. Y después les traje algunos ejemplos de lo que son las horneadas y quemas alternativas, otras formas, ¿sí? De poder hornear. Las que ya vimos al principio, las de pozo. Acá les traje algunos ejemplos distintos. Por ejemplo, tiene estos tubos. Piensen siempre en que